¿Cómo les va, gente? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller, mientras espero que corte el automático de tanque, dado que, bueno, como habrán visto en los videos cortitos que subí, los llamados shorts o reels, depende si lo vieron en YouTube o si lo vieron en mi Instagram. Bueno, nada, acá, esperando que aunque sea esté a la mitad. Como conté, el cliente comenzó a notar que el agua salía a servicio marrón, si bien no es la que utilizan para consumo, dado que, bueno, piden bidones, compran bidones. Se me ocurría sugerirle algún purificador, pero no conozco una marca confiable, responsable y que sirva. Pero bueno, nada, me fui por las ramas. Como les estaba contando, parecía que la mañana no iba a dejar trabajar, pero bueno, se pudo hacer. Llegué al domicilio, vacié el tanque cisterna, obviamente, para los amigos observadores y criticones. Corté la llave de agua, de ingreso de agua a la vivienda, cerré la llave de paso, quiero decir. Bueno, y nada, vacié el tanque. Tenía un colchón importante de tierra, sumado a los años que por ahí no se hacía este trabajo. Bueno, estuvieron en la zona haciendo reparaciones en lo que llaman la colectora, el caño maestro para los de la vieja escuela. Y bueno, a veces no tienen la posibilidad de cortar, ya sea porque el problema los sorprendió o porque las llaves sinceramente no funcionan. He subido algún video donde circunstancialmente me he cruzado con la cuadrilla que estaban realizando algún cambio de llaves maestras y eso, y me gustó filmarlo porque es un trabajito interesante. Pero bueno, hay veces que no tienen esa posibilidad, trabajan con bombas de achique mientras van cavando. Bueno, viene una presión importante y bueno, barre gran parte de la tierra a lo que es la red, por ende llega a los domicilios. Bueno, cuando está el tanque cisterna, obviamente está la posibilidad de que se decante un poco y arriba llegue el agua ya un poquito más filtrada. Pero bueno, se ve que me duele un poquito la muela, notarán que ando medio disperso. Decantó lo que pudo, porque ya después estaba la línea de tierra por sobre lo que vendría a ser la brida del colector. Entonces bueno, ya la empezó a mandar para arriba en ese estado, de agua sucia, de agua contaminada. Y bueno, en el tanque de arriba pasó lo propio, también superó la línea de la brida del colector y comenzó a bajar la tierra. Así que ahora, bueno, como les dije, estoy esperando que corte el automático como para ya hacer el videíto final y retirarme. Se ven unas nubes negras avanzando, así que nada, ya es cuestión de armar la tapa del tanque, cerrar la escalera, juntar las herramientas, ensillar el caballo, como quien dice, y nos vemos en otra ocasión, en este domicilio, ¿no? Así que bueno, nada, mientras esperaba quería hablar un poquito, comentarles. Muy cuestionado el video en el que estoy cambiando un bastidor de 2 tomas sin cortar la corriente. Pero bueno, eran las posibilidades que había en el lugar. Como todos saben, yo subo tal cual los trabajos como los hago. Están los que admiraron mi mano de obra, están los que me destruyeron. Bueno. La realidad en los domicilios es esa. Hay veces que no se puede cortar el suministro, ya sea por distintas razones. En este caso, donde estaba la llave térmica, no estaba la llave para ingresar, así que bueno, no tenía la posibilidad de seccionar. Así que bueno, me di a la tarea de cambiarlo. No es el primero que hago ni el último que voy a hacer. O sea, por lo menos me queda uno más, que es el que me deje pegado. Para los amigos que comentaron lo de la bornera y eso, bueno, ya hice videos. Igual hay otros canales mucho mejores, más sofisticados, que pueden mirar y evacuar sus dudas, porque cuando lo dice un tipo que lo filma con una cámara
que por ahí vale 500, 600 dólares y no sé, usa sombrero, es un poco más creíble, lógico, entendible, comprensible, y si algo sale mal no es culpa de él, es culpa de cualquier otra cosa del universo. Y no es así. Yo soy técnico electromecánico, sé muy bien lo que toco, me puedo equivocar como cualquiera, pero bueno, ya va a correr una seguridad, mi integridad, no el domicilio ni nada. Y bueno, nada, el amigo Miguel, que yo le digo, el amigo Miguel, una persona que aprecio y que cada comentario que hace es acertadísimo. Bueno, lee entre líneas lo que yo muestro o lo que yo hago, porque bueno, manejamos más o menos el mismo léxico técnico, y es un tipo que es muy impecable en sus comentarios, y veo que puso un poco de orden en los comentarios de ese video, cosa que le agradezco mucho. No es que no me gusten las críticas, me gustan las críticas fundamentadas. Lo que pasa que bueno, también entiendo que no sé cuántos videos voy haciendo, no sé, no llevo muy bien la cuenta, pero debo estar arriba de los 1000 videos. Y los amigos que están desde la primera hora, como digo siempre en el canal, quizás entienden, interpretan, y si se quedaron en el canal es porque en el fondo vivieron lo mismo, estar en un domicilio, no poder cortar la luz. Hay gente que mira un video, critica, no mira la raíz, o sea, no sabe la mecánica del canal, no sabe la dinámica. Podría pasar muchos comentarios por alto, no hacer el video contestando, un millón de cosas que podría evitar, pero no está bueno no salir a decir nada, aunque sea mi punto de vista, porque ese video va a seguir dando vueltas. Yo sinceramente no sé cómo es la mecánica, yo creo que esto lo subimos y queda, capaz que en un día lo dan de baja, no sé. Es ignorancia de mi parte, nunca me puse a mirar las políticas de YouTube. Pero bueno, si esos comentarios quedan y uno no refuta con conocimiento de causa o contando las circunstancias del caso, y queda como que uno por ahí no sabe nada. Y no es tan así. No digo que soy una eminencia, pero hace 30 y pico de años que vivo en forma profesional de esto y que trabajo hace más. Entonces bueno, nada, qué sé yo, quería salir, aunque sea un poquito a hablar del porqué de las cosas, como es acá en mi canal, ¿no? En esta comunidad que somos, que no me molesta escuchar a una persona decir, mira, me parece que te podías haber puesto los guantes dieléctricos. Sí, pero gato con guantes no caza ratones. Está bien, te iba a decir, vas a cazar un ratón solo porque te vas a quedar pegado, pero convengamos que era conectar un toma, un bastidor de... Está bien, venía haciendo 10 ya, pero bueno, no todos eran en esa posición, no todos eran en ese estado, en esa incomodidad. Algunas eran puntos, otros punto y toma, el que no se escondió en broma. No, nada, tranqui, pero bueno, quería aclarar un poco porque esa misma persona que por ahí critica o habla un poco de más, cuando llama a un electricista para la casa, quizás el tipo es electricista, una eminencia, un ingeniero electrónico, un ingeniero electricista, pero cuando ese tipo llama un técnico a la casa, pide que le cobre 2 pesos. Y si uno lleva, que ya lo tengo obviamente, pero lleva los guantes dieléctricos, las pinzas aisladas a 1000 volts, los destornilladores aislados a 1000 volts, ya no le puede cobrar 2 pesos, o sea, cada cosa en su lugar. Está bien, está el que me va a decir, pero eso es para tu seguridad, qué sé yo, cobra como corresponde. Yo cobro como corresponde. No me parecía que era algo tan complicado y que lleve tanta explicación cómo cambiar un toma sin cortar la tensión eléctrica, porque créanme que he realizado tareas bastante más importantes con otra corriente y en la misma situación. Incluso conocen mis herramientas primitivas y saben que con lo que yo trabajo hoy en día es prácticamente un lujo. Así que bueno, nada, les mando un saludo. Me quedé hablando de este tema, no porque me haya sacado el sueño, sino porque, como dije, estoy haciendo un poquito de tiempo. Notarán que se nubló.
Y bueno, el saludo a los amigos de siempre, a los amigos incondicionales, Juanpi, Juanqui, Zapito, Cobursan, querido Miguel, Leonardo, Roberto, Edgardo, Eduardo, Eugenio, que apareció Eugenio nuevamente. Bueno, saludo a todos ellos, a 09 Michael, a un padre de familia, Santiago Cicerán, mi querido Maxi. Maxi, el señor Tano Ilacua no cortó la luz. Así que bueno, nada, gente, les mando un saludo. Nos vemos en otra charlita del taller, en el taller. Y bueno, nada, acá haciendo un poquito de tiempo. Quizás no lo suba este video, quizás sí, porque no estoy pensando demasiado lo que digo, por una cuestión de que estoy haciendo terapia con el celular, pero nada. Para los amigos que vieron cómo fue la situación de las limpiezas de tanque, está bueno este video de cierre, porque ahora en el que voy a hacer ahora van a ver un tanque limpio, cargado, y por ahí ya no les diga mucho el video. Pero como todos saben, yo a veces, todos no, no sos Dios. Bueno, como mis amigos del canal saben, yo subo videos circunstanciales donde por ahí no se puede hablar, no se puede explicar, y después los pongo en contexto como en esta situación. Les mando un saludo, espero que estén bien y vamos a esperar la lluvia, que tendría que haber venido a las 9, pero me parece que se atrasó un poquito. Les mando un saludo.